por qué creen que los barcos tienen que tener estas cartas de navegación para poder funcionar? ¿Por qué creen que los barcos para determinar su ruta usan estos mapas? Hoy por hoy en el año 2020. Para poder orientarse y transitar por zona segura. Ya, muy bien, ya. ¿Qué me permite saber a mí dónde hay un área rocosa o hay zonas de arrecifes? ¿Ya? ¿Para qué me sirve a mí tener esa información? No, es un mapa de navegación para evitar cualquier tipo de colisiones, Bien, para muy marcar la bien. mejor ruta, ¿no? ¿Ya? Como bien, ¿ustedes encuentran que esta carta tiene hartos detalles o tiene pocos detalles? Tiene Varias, hartos. sí. Hartos detalles, ¿no es cierto? Que si los expertos lo manejan al derecho y al revés, pero nosotros igual podemos visualizar que tiene hartos detalles, nos entrega harta información y le permitiría al capitán del navío tomar muchas decisiones para proteger a la embarcación, proteger a su tripulación, ¿ya? Pero en esta época, para esta época, lo que les voy a mostrar a continuación fue un gran avance, ¿ya? Fueron los primeros lineamientos en la construcción de cartas náuticas o cartas de navegación. Esta era la carta con la que los marineros de la época surcaban los mares. ¿Qué pueden visualizar acá? Antes, en el siglo XV no existía, y esto era lo nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tenían las mismas preguntas o las mismas concepciones que hoy por hoy. La idea es evitar accidentes, es proteger a la embarcación propiamente tal y proteger a la tripulación de posibles riesgos o peligros que azotan los mares de la Europa de la época, ¿ya? Pero ¿cómo consideran ustedes que es este mapa en comparación al que vimos anteriormente? ¿Es igual, es diferente? Creo que tiene lo mismo, pero con otras simbologías. Ya, otras simbologías, ya. Muy Que bien. el otro, en los mapas modernos se centran más en los colores, para diferenciar lo que tiene que ver con relieve, temperatura, pero este más tiene trazos, tiene cosas más simbólicas como de, como, ay, iba a decir símbolos, como objetos, líneas. Claro. Esto era, más que todo eran como dibujos, ¿ya? Eran unos dibujos bastante rudimentarios en comparación a la carta de navegación que vimos anteriormente, que ya tiene todos los detalles de las tecnologías, pero así todo fue un aporte para la navegación de la época, porque cada vez que salía una de estas expediciones, iban incorporando nuevos detalles a estas cartas, iban avisando, hoy, ¿sabes qué? En tal sector cercano a la ciudad tanto o al pueblo tanto, hay una zona de arrecifes coralinos, entonces es como más complicado, el barco puede encallar, entonces automáticamente, en función de la información que traían estos barcos después de poder retornar, porque un barco salía pero no sabía si volvía, porque se veía expuesto a tormentas, a condiciones climáticas, a partes geográficas que los hacían encallar o los hacían perder la embarcación o perder parte de la tripulación o simplemente desaparecer en el mar, ¿ya? Entonces, cada vez que uno de estos barcos lograba retornar con éxito a la ciudad de origen, desde donde zarpó, estos traían información y automáticamente se iban armando o corrigiendo o modificando estos dibujos y se le iba incorporando información, cosa que la próxima vez que saliera una embarcación o una expedición, llevaran esta carta de navegación más actualizada aún, ¿ya? Pero así todo era bastante rudimentaria para la época y igual seguían surgiendo accidentes, había problemas en la navegación, pero igual era un aporte para que antes no había nada, nadie sabía nada, todos salían a la deriva a ver qué exploraban o qué encontraban, y esto les es como una pequeña guía de decir, acá hay zonas de accidentes, hay zonas de peligro, hay zonas de corrientes más fuertes, hay una mayor pendiente, en fin, te iba entregando información
pero esta información se iba actualizando cada vez que iba llegando un navío o retornaba un navío, traía información nueva que se incorporaba a estas cartas. No sé si tienen dudas, consultas o comprenden la diferencia entre cómo vivían en esta época y cómo vivimos el hoy por hoy. Pueden hacerse una imagen más clara de cómo era la población que venía a América. ¿Qué opinan ustedes Sí, profes. de esta población que primero sustentaba todo en la religión y posteriormente empezaron a fijarse que lo más importante era el hombre y la evolución de este? Dentro de lo que hemos visto, ¿han encontrado patrones similares en función de la película que vimos en el diagnóstico? Sí, demasiado. Muy bien. Esa es la idea, que vayan nutriendo y se vayan haciendo un esquema mental de cómo eran estos hombres que venían a América, ¿ya? Que venían con sed de fama, sed de riqueza, ¿ya? Que por lo general no lograron esa fama en la misma España, entonces por lo tanto venían acá a América a tratar de mejorar su posición social, ¿ya? Porque en Europa existía el sistema del mayorazgo. ¿Qué significaba esto? Si una familia adinerada de la época tenía 5 hijos, el hijo mayor era el heredero de todo, ¿ya? El hijo mayor y varón tenía derecho a todas las propiedades, a todos los beneficios y a todas las riquezas de la familia, ¿ya? Y él decidía qué le daba o qué no le daba al resto de sus hermanos, ¿ya? Entonces los varones que no lograban ser el hijo mayor, que no lograban ser beneficiados por el mayorazgo, tenían 2 decisiones en la época, ¿ya? Una, incorporarse a los ejércitos, o 2, incorporarse a la vida religiosa, ¿ya? Entonces, en este afán de tener riqueza y tener fama, y sabiendo que no son el primogénito de la familia y que no van a poder tener eso en España, ven en América la posibilidad de empezar de cero y ser ellos los dueños y los forjadores de su destino y adquirir riquezas, ¿ya? Entonces estos soldados que venían a América querían enriquecerse y tener la misma posición que tenía el hermano mayor en España, ¿ya? Y los que no tomaban el área del ejército, entregaban la vida a Dios y ahí se entregaban a la religión, se convertían en sacerdotes, venían acá a América con la idea de evangelizar y traer la religión católica a este nuevo mundo y ser mantenidos por la clase adinerada o por la iglesia propiamente tal, ¿ya? Esas eran las 2 opciones que tenían aquellos que no estaban, que no habían sido favorecidos por lo que es el mayorazgo, ¿ya? Y también teníamos personas que eran los que generalmente componían las tripulaciones de estos barcos, que eran personas que no tenían un mayor futuro, que eran sumamente pobres en España, ¿ya? Estaba compuesto por timadores, por delincuentes, por personas que en algún momento estaban en las cárceles y estaban condenados a muerte. Entonces, si les sucedía un accidente dentro de esta experiencia de navegación, daba lo mismo porque igual ellos estaban condenados a morir, ¿ya? Entonces ese era el tipo de población que vino acá a América, ¿ya? No eran personas con las configuraciones valóricas más óptimas o más dignas del ser humano, ¿ya? Traían conductas negativas, ¿ya? Y eso es lo que llegó acá a América, ¿ya? Esa es la concepción de las personas. Si ustedes recuerdan en las películas, en nuestros protagonistas eran timadores, eran personas que a través del juego cometían actos ilícitos y estafaban a la persona con este sistema de los dados, que los dados estaban arreglados, ¿ya? Entonces esa era la población que venía a América, no eran las personas más correctas.